Saludos cordiales, queridos amigos y hermanos. Seguimos con la serie que trata de las profecías sobre Jesús de Nazaret, con el objetivo de comprobar en la Biblia hebrea si la profecía citada en el Evangelio de Mateo es el cumplimiento de un anuncio predictivo concreto. El estudio comparativo se desarrolla libre de los cánones fijados por la confesión religiosa, es decir, que se trata de una exégesis neutra, en la medida de lo posible, por supuesto. El marco de referencia de la serie es el siguiente. En primer lugar, la Biblia hebrea es un libro sociopolítico que interpreta desde la óptica teológica los sucesos ocurridos en los dos reinos rivales. Esto quiere decir que no es un libro histórico ni religioso, sino un conjunto de libros que juzga los hechos de ambos pueblos a través de una creencia religiosa caracterizada por la idolatría y el politeísmo. En segundo lugar, las predicciones de los profetas de la Biblia hebrea, como fue verificado ampliamente en la serie anterior, no poseen credibilidad alguna, en absoluto. En tercer lugar, el pensamiento de Jesús de Galilea fue: 1. El reino mesiánico estaba cerca y Dios enviaría a sus ángeles para eliminar a los romanos e iniciar el periodo de paz y prosperidad infinita en la nación de Israel. 2. El reino mesiánico es en la tierra de Israel, nunca en el cielo, y que empezaría inmediatamente después de la intervención divina con sus fuerzas angelicales. 3. El reino mesiánico es para las ovejas de Israel, nunca para los paganos o para los gentiles, o como decía Jesús de Nazaret, no es para los perrillos. 4. El mesianismo es una ideología político-nacionalista para gobernar el mundo desde Jerusalén bajo el liderazgo del Mesías. No es un movimiento religioso, sino una acción bélica, como Jesús mismo afirmaba: vine a traer guerra y no paz. 5. Para el pueblo de Israel, lo importante es la era mesiánica y no el Mesías. Lo que todos esperaban fue la era mesiánica. El Mesías podía ser cualquier israelita. 6. La muerte de Jesús fue una prueba clara para los judíos que Jesús no era el Mesías, porque nos trajo la era mesiánica. Y con su muerte fracasó su proyecto libertario. 7. Jesús creía ciegamente en el éxito de su proyecto mesiánico. Tanto es que en Mateo capítulo 24, versículos 34 y 35 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta afirmación político-religiosa, que no se cumplió, por lo menos sirvió para demostrar que Jesús de Galilea fue otro falso Mesías y otro falso profeta. Finalmente, y en cuarto lugar, el evangelio atribuido a Mateo se escribió entre los años 80 y 100, copiado de Marcos y de la fuente Q, según los académicos. Sin embargo, estudiando a los padres de la Iglesia, hay fuertes indicios de que el autor del Evangelio de Mateo fuera Justino Mártir, el filósofo y teólogo romano del siglo II. El propósito del Evangelio de Mateo es demostrar que Jesús es el Mesías prometido por el dios cananeo Yahvé. Mateo presenta a Jesús como semidios de origen divino, redefine el concepto del reino, altera la misión de Jesús para Israel y el mundo y le otorga poder de perdón y o condenación eterna, siguiendo la escuela doctrinal de Saulo de Tarso. Muy bien, dentro de este marco de referencia, el título de esta cuarta lección es Mateo versus Herodes. La profecía que vamos a examinar está en Mateo capítulo 2, versículos 17 y 18. Voy a leer la versión de la Biblia Reina Valera revisada, edición 1960. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. El evangelista presenta este texto
con otro elemento para reforzar su ideología político-religiosa, de que Jesús es el Mesías prometido por el Dios edomita a la nación de Israel y que los sucesos de su vida son el cumplimiento de predicciones que fueron escritas por los videntes de Yahvé. Partiendo de esta premisa, Mateo genera historias fantasiosas, con textos extraídos de relatos históricos, a los que denomina proféticos con el fin de respaldar su relato. De ese modo, contradice al profeta y distorsiona el mensaje del adivino. Respecto al rey Herodes, un monarca sobresaliente en la vida política y en la construcción de numerosas obras, como lo fue el templo majestuoso dedicado al dios Yahvé, conocido como el Templo de Herodes en su honor. Sin embargo, el rey Herodes fue un hombre muy odiado por los judíos, y a pesar de haber beneficiado al pueblo que cree ser escogido, Mateo, el santo hombre de Yahvé, difama en su evangelio considerado inspirado y sagrado, y así su escrito se vuelve profano. Por tanto, no debe extrañar que un acto cruel inexistente, Mateo impute al rey el horrendo crimen tipificado como infanticidio, y lo hace sin ningún reparo, ni comprobación alguna. Mateo capítulo 2, versículo 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Este relato, conocido como la muerte de los inocentes, solo se encuentra en Mateo y no se registra en ninguna otra fuente. Ni siquiera el historiador judío Flavio Josefo menciona, porque de haber ocurrido, lo hubiera registrado con mayor antipatía que Mateo. De cualquier manera, algunos puntos observados en lo narrado por Mateo nos permite calificar de fantasioso y malicioso y nada piadoso. En primer lugar, Mateo ridiculiza a Herodes. Lo presenta como un rey traumado que ve fantasmas de conspiración por todas partes y a la vez ingenuo por confiar en los magos extranjeros y no en sus agentes. Lo cierto es que un niño desconocido y recién nacido entre animales es el que más necesita de cuidado y no el gobernante poderoso. En segundo lugar, Mateo se mofa de Herodes. Exhibe a un rey miedoso que teme que un niño recién parido le quite el trono. La idea de Mateo es tonta y raya lo absurdo. En tercer lugar, Mateo se burla de sus lectores porque pretende engañar bíblicamente con un cuento un acto que nunca había sucedido. Y en cuarto lugar, Mateo escribe en el siglo II a los judíos de la diáspora, a una generación que aceptaría su escrito por la mala reputación de Herodes entre los judíos. Con el templo destruido y la nación dispersada, Mateo se desahoga con el rey Herodes, porque contra los romanos no podía. En Mateo capítulo 2, versículos 17 y 18 que hemos leído al inicio, Mateo afirma que cuando se produjo la masacre infantil, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Examinemos entonces dicha profecía. Jeremías capítulo 31, versículo 15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. El profeta Jeremías describe los sucesos que precedieron a la caída del reino del sur ante Babilonia y cómo se desarrollaron los hechos hasta el final de la disputa. En el capítulo 31, Jeremías cuenta en forma poética lo que estaba sucediendo en Ramá, una ciudad efratea ubicada a 8 kilómetros de Jerusalén, donde según la tradición había muerto Raquel, la esposa de Jacob, y que fue sepultada en Belén, según Génesis 35. Ahora, lo que pasó en Ramá está en Jeremías 40, capítulo 40, versículo 1. Dice:
Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban a ser deportados a Babilonia. El capitán Nabuzaradán reunió en Ramá a todos los judíos prisioneros para ser llevados a Babilonia, entre ellos a los integrantes de la élite sacerdotal de Jerusalén y la gente que sería útil a los intereses del imperio. Así que estaban todos encadenados, esperando ser trasladados a Babilonia. Esto fue lo ocurrido. Veamos ahora un poco más de cerca el relato de Jeremías 31:15. Para transmitir el cuadro de dolor e impotencia de su pueblo, Jeremías emplea una figura retórica, la personificación o prosopopeya, donde Raquel sale de su tumba a lamentarse amargamente por la pérdida de sus hijos o descendientes que están siendo desterrados. El llanto de Raquel, por tanto, representa el dolor de toda una nación por los capturados reunidos en Ramá, listos para ser expatriados. Por lo que hemos observado, el relato es puramente histórico y no profético como Mateo presenta en su evangelio. Jeremías no predice ningún suceso futuro, ni habla de Jesús, ni se refiere al rey Herodes, ni guarda relación alguna con la supuesta matanza de niños. De modo que no se cumplió ninguna escritura, porque en el relato de Jeremías no existe ninguna promesa ni nada que deba cumplirse, nada, absolutamente nada. Comprobamos que Mateo extrae un texto de la Biblia hebrea y utiliza como base para construir su leyenda, sin respetar la intención ni el mensaje del escritor. Mateo, por tanto, desprecia y desplaza la realidad histórica y escribe la suya con ropaje de profecía cumplida, para que aparezca como un hecho divinamente predestinado, para que su ideología sea aceptada, creída y difundida. Así, la obra de Mateo es un panfleto de propaganda religiosa de naturaleza mesiánica, política y nacionalista. En el versículo siguiente, en Jeremías 31:16 dice: Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. El profeta fue liberado por ser un espía de los caldeos y de los egipcios, según Jeremías 37. Pero a los deportados, y especialmente a la gente pobre que quedaron entre las ruinas, porque a los pobres nadie los quiere, a ellos Jeremías les brinda un mensaje de esperanza, que los prisioneros volverán de Babilonia, que regresarán de la tierra del enemigo. El mensaje es entregado como palabra del Dios Yahvé, una frase protocolar empleado por los profetas, por los adivinos y encantadores del Dios de Judá. En este caso, como en tantos otros, Yahvé fue un Dios incapaz de defender a su pueblo, pero muy capaz en alentar y consolar con nuevas y dulces promesas. Lo concreto es que Jeremías no hace ninguna predicción, ni habla de Jesús, ni se refiere al rey Herodes, ni tiene relación alguna con la supuesta matanza de niños. En el versículo siguiente, en Jeremías 31:17, tenemos: Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Jeremías continúa alentando en el nombre de Yahvé tanto a los dejados atrás como a los arrebatados por los invasores. Yahvé transmite su optimismo en que hay esperanza para el futuro del pueblo elegido, que incluye, por supuesto, el retorno de los prisioneros. Tal vez por eso emplea el término porvenir, porque lo bueno o lo mejor siempre está por venir. Por la historia, sabemos que regresaron muy pocos. En su mayoría fueron hijos y nietos de sacerdotes, quienes, sedientos de poder, vieron una oportunidad única para apropiarse de todos los poderes del Estado judío,
el poder político y judicial, el religioso y el económico. A eso vinieron trayendo con ellos la religión del profeta Zoroastro, el mazdeísmo, que fue incorporado al judaísmo y que sobrevive en el cristianismo. Los otros descendientes de la élite sacerdotal decidieron quedarse en la nueva tierra, que pasó a manos de los persas. Se acomodaron al ambiente mucho más avanzado, donde ya tenían su casa y la vida hecha, y un futuro mucho más promisorio que en un país organizado. Mucho más promisorio en un país organizado que regresar a sufrir entre las ruinas de Judea. Gracias a ellos contamos con el Talmud babilónico y otros importantes escritos de la literatura religiosa judía. De nuevo, en el texto ni en el contexto, Jeremías no hace predicciones sobre Jesús, ni cita al rey Herodes, y mucho menos a la matanza de niños en Ramá. Así que el evangelista Mateo sigue entregando a sus lectores gato por liebre. Muy bien, en base a todo lo expuesto, podemos afirmar cada vez más con mayor fuerza y con una nueva prueba que la Biblia cristiana carece de veracidad, de credibilidad y de autoridad. Por tanto, no tiene veracidad ni credibilidad el dogma de la encarnación divina del Dios Yahvé humanizado en Jesús, el dogma de la inerrancia de la Biblia, de que no tiene error ni contradicción alguna, el dogma de la inspiración de la Biblia, de que el Dios Yahvé dictó a sus santos escribas, el dogma de la segunda persona de la Trinidad, de que Jesús de Nazaret es otro Dios, el dogma de la Santísima Trinidad, de que el Dios Yahvé, el Dios Jesús y el Dios Espíritu Santo constituyen una sola entidad y que actúan en plena y absoluta armonía. La misma Biblia cristiana o Nuevo Testamento desmiente estas afirmaciones y contradice totalmente el judaísmo de Jesús de Galilea. Muy bien, concluyo esta exposición con las palabras del filósofo y escritor francés François de la Roquefoucauld. Es tan fácil engañarse a sí mismo sin darse de ello cuenta, como difícil es pretender engañar a otros sin que lo adviertan. Les reitero, es tan fácil engañarse a sí mismo sin darse cuenta de ello, como difícil es pretender engañar a otros sin que lo adviertan. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.